¿Cómo le va? Es una edición, creo que va a ser distinta, teniendo en cuenta que estamos pasando ya los 40 años de lo que fue la última dictadura en la Argentina. Una dictadura que tuvo características distintas, digo, comparado con otros golpes de Estado que también había sufrido la Argentina. Por lo sangrienta, por lo violenta, por lo extensa, por las características. Quizás la gran diferencia que uno puede encontrar en ese golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 con los otros, es que cuando los militares tomaron el poder, lo hicieron con la idea de quedarse. Había un proyecto político, además de los golpes habituales que había sufrido la democracia argentina, en esto había un proyecto político, había un proyecto económico. ¿Por qué? Porque la idea era quedarse. De hecho, fueron cambiando las reglas de juego a lo largo de los años, entre ellos mismos, en los primeros tiempos. Iba a haber un presidente que pasara por arriba de las tres fuerzas, después cambiaron de idea, había peleas permanentes, pero vale recordar el 24 de marzo. Hoy se lo preguntaba una dirigente política muy joven, que no lo vivió, y me decía, yo lo aprendí en la escuela. Y hoy tenemos la posibilidad de que haya generaciones que lo vivieron y lo sufrieron muy de cerca, que otros fuimos testigos, más jóvenes, algunos más grandes, de lo que fue ese momento, y de generaciones que simplemente se enteraron por los libros o por material que puedes ver a través de una pantalla. Queríamos tomar estos 40 años, que es casi, si te pones a pensar, la vida de un ser humano. La madurez de un ser humano llega casi a los 40, y te diría que la Argentina podría, y ojalá sea así, entrar en algún sentido de madurez con estos 40 años. Argentina nació otra vez a partir de 1983, seguramente, pero la historia tiene un contexto. Ese contexto tuvo que ver con ese golpe del 24 de marzo, pero ese contexto además tuvo que ver con lo que pasó antes. ¿Por qué se llega allí? ¿Cómo se llega? ¿Cómo se vivió? ¿Qué nos pasó después? Vamos a hablar con dos protagonistas de esa época, militantes políticos, en ese momento y entonces. Una discusión chiquita y empezamos. Charlando con un productor me decía, ¿por qué no traemos políticos de renombre? ¿Viste? Los tipos que van a la tele. Digo, porque en algún momento uno conocía la militancia de cerca y sabe que el militante no es el tipo que vos ves en la tele. A veces sí, pero no siempre. A veces ese tipo que llegó a ser diputado, ministro, llegó por otro lado. Entonces dijimos, vamos a rescatar a militantes, a tipos que realmente militaron en esa época, que militaron durante la dictadura, que militaron en la democracia y que hoy siguen militando simplemente porque lo sienten. Por eso vamos a ir a esas raíces y vamos a charlar con nuestros amigos. Empezamos de esta manera esta edición especial, 24 de marzo de Límite 24. La crisis económica no es la peor noticia de 1974. El 1 de julio, a los 78 años de edad, Perón muere. Ante la desaparición del viejo líder, el peronismo y el país olvidan por unos pocos días sus diferencias. Militantes revolucionarios y dirigentes ortodoxos hacen fila frente al Congreso para verlo por última vez. Con la muerte de Perón, el gobierno queda en manos de su esposa y el poder en las de López Rega. En este contexto, la organización Montoneros, principal blanco de la persecución de la AAA, decide pasar a la clandestinidad. El pase a la clandestinidad coincide con el inicio de una febril ofensiva armada. En pocos meses, la organización
Asesina al exministro del Interior de la NUCE, Arturo Mort Roig. Secuestra a los empresarios Juan y Jorge Born. Y atenta contra la vida de uno de los máximos jefes de la AAA, el comisario Alberto Villar. La respuesta de la AAA no se hace esperar. A las habituales cacerías de militantes de izquierda se suma una dura ofensiva contra las agrupaciones de base que simpatizan con Montoneros. Sin el apoyo de la CGT, el gobierno de Isabel Perón tiene muy pocas chances de sobrevivir. Como maniobra de salvataje, la presidenta busca el auxilio de las Fuerzas Armadas y del sector empresario. Como consecuencia de esta alianza, en febrero de 1975, de manera secreta, el Poder Ejecutivo firma un decreto en el que autoriza al Ejército a aniquilar el accionar de la subversión. Acto seguido, en la provincia de Tucumán, se monta el operativo Independencia, cuyo objetivo era acabar con los campamentos guerrilleros que el Ejército Revolucionario del Pueblo había instalado en las zonas rurales de la provincia. En octubre de 1975, Isabel Perón retoma sus funciones. Ante las continuas amenazas de golpe, anuncia elecciones para 1976. Llegado enero de 1976, la suerte de Isabel Perón está echada. Muchos sindicalistas, políticos y líderes guerrilleros, por distintas razones, apuestan al golpe. El 24 de marzo de 1976, Isabel Perón es detenida y puesta a disposición del Poder Ejecutivo de la Nación. Una nueva dictadura militar ha comenzado. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. La idea de este programa, además de los invitados, era también usar este valiosísimo material que generó la gente del canal Encuentro, el canal del Ministerio de Cultura, a partir de documentos y a partir de filmaciones, muchas de ellas inéditas, que las puedes encontrar a través del canal Encuentro y que hoy, gracias a la gentileza de ellos, podemos también ponerlas en pantalla. Me parece que es interesante algunos de estos puntos, porque cuando hablamos de contextos históricos, uno también puede usar este material y este recurso periodístico. ¿Qué edad tenías allá por los 75, por los 76? Yo soy clase 48, así que tenía 20 y pico de años, ¿no? En el 76. ¿Militaba ya en el peronismo? Estaba en la facultad y trabajaba en la fábrica. Yo vengo de familia peronista. Es más, nací en Martínez, en una casa donde funcionaba el Partido Laborista, el que dio origen... El que dio origen a los antecedentes. Claro, a la primera elección que ganó el general Perón en el 46. O sea, mi abuelo era del Partido Laborista. Así que bueno, vengo de una familia muy peronista. Y bueno, más allá de que por ahí es válido este encuadramiento del golpe del 76, que me parece que es muy sintético, muy apretado y habría muchísimo más detalles, ¿no? No, sí, seguramente. Estamos hablando de un momento de la historia. De una época donde el peronismo era gobierno, vos formabas parte, no digo del gobierno, pero sí de la militancia. ¿Qué mirada tenías en ese momento? No, está claro. Habría que, yo en relación un poco a la pregunta y al encuadre tendríamos que recordar un poco cómo venía la cosa, ¿no? El mayo francés del 68,
el Cordobazo del 69, la proscripción de 18 años del peronismo, la lucha, primera parte de la resistencia, que era resistencia, y después un poco pasar a la acción para conseguir que vuelva el general Perón. Y bueno, fue una época conflictiva donde la conducción del movimiento nacional no estaba en la Argentina. Yo hice el servicio militar justamente en el año 69, el año del Cordobazo. Y al año siguiente, año 70, estudiaba en la facultad y entré a trabajar en una fábrica. Una fábrica que también vale la pena por ahí detenerse un segundo. Una fábrica que tenía Standard Electric Argentina en San Isidro. 5.000 empleados en 3 turnos. Suena raro eso, ¿no? Hablar de 5.000 empleados en una fábrica. Bueno, pero Standard en la época que Argentina las fábricas tenían esto, ¿no? Los 3 turnos. Exactamente. Y miles y unas miles. líneas de producción impresionantes. Y es Standard Argentina ITT, que lo menciono porque recordemos que en el golpe de Allende, de Salvador Allende en Chile, la ITT tiene mucho que ver, es una de las empresas multinacionales que tenía mucha injerencia en Latinoamérica y tiene que ver. Bueno, yo entré a trabajar ahí y no tengo precisión si en el año, creo que 73 o 74 soy electo delegado, así que era delegado de fábrica. En esta fábrica de 5.000 empleados había 2 gremios, un gremio que era FUETRA, Standard Electric, y otro gremio de los técnicos y supervisores. Y yo trabajaba ahí, era subdelegado de fábrica, de este gremio que te menciono. Le cuento a la gente, ¿no? Julio Sosa es un hombre histórico del peronismo de la región. Tuvo pasos por legislativos, pero la convocatoria tenía que ver con esto, para poder charlar estas cosas. Cuando vos eras, en ese momento, delegado de fábrica, tenías un contacto con los compañeros, con la realidad. Fines del 75 se empieza a escuchar los primeros rumores de golpe. ¿Cómo lo viviste vos con tu familia? ¿Cómo lo vivías vos en tu trabajo? El 75 fue un año muy particular, porque hay que recordar que hubo paritarias. Y en función del Rodrigazo que se había sucedido y que había habido una devaluación muy importante, los gremios presionan mucho para tener un aumento importante de paritarias. O sea que ya el país empieza a convulsionar mucho, hay demasiados movimientos. Yo recuerdo, la Panamericana no era nada que ver como les hoy, pero bueno, los gremios venían desde zona norte, que es la que conozco por supuesto, y las fábricas iban sumando y sumando y sumando, y bueno, se cortaba la Panamericana y había miles y miles de trabajadores protestando. Digo esto porque llegamos al marzo del 76 con una Argentina muy convulsionada. De este movimiento que acabo de contar cayó López Rega, que esto nadie dice sí, López Rega, el brujo, ¿qué pasaba con el peronismo? Lo voltea el peronismo a López Rega. Es un detalle menor por ahí para algunos. Y tiene que ver como consecuencia de estas movilizaciones populares y de trabajadores que estaban peleando por unas paritarias con porcentajes que equilibraran la devaluación que había sucedido. Y estaba muy convulsionado, era un país muy convulsionado, efectivamente. Yo planteé lo del Mayo francés, planteé lo del Cordobazo y todo lo demás, porque bueno, había toda una camada de juventud con una expectativa y con unas ansias de cambiar el mundo, de cambiar la sociedad, de tener una sociedad más justa, más equilibrada. Y bueno, y es cierto lo que vos decías al comienzo, Eduardo, es cierto que el plan que se va pergeñando, más allá de las contradicciones internas del peronismo, que no se pueden dejar de lado, y fueron de alguna manera explicitadas, es un plan preconcebido que no se aplica solamente para Argentina, sino para Latinoamérica, en Chile en el 73. Sí, ahí estuvo en la corriente. Claro. Julio, Claro. Tengo que irme al corte, pero quiero pedirte el último, cortito. Recién charlamos,
conocemos hace muchos años, Sí. tenés hijos, tenés nietos. Sí. 40 años pasaron de esto. ¿Se puede, en algún momento, después lo vamos a ver, hay un nunca más? ¿Crees que ya está? ¿Es así? ¿Es un nunca más en la Argentina o que siempre hay que estar atento? No, desde el punto de vista del golpe militar creo que nunca más, pero desde el punto de vista de los que detentan el poder efectivamente, se dejó de hablar de imperialismo, no sé por qué, pero bueno, ahora se habla de poder global, de poder hegemónico, de poder mediático, corporativo, bueno, como lo quieran llamar, el poder es el mismo. La forma como dominan, como subyugan, como someten, por ahí es distinta. Antes lo hacían a través de los militares y ahora se hacen con medios más modernos, más sofisticados. Gracias, Tito, por estar acá. No, al contrario. Julio Tito Sosa, Tito le dicen los amigos, por eso me atreví a decirle Tito. Te decía, un dirigente histórico del peronismo. En un ratito, después de la pausa, vamos a hablar con otro hombre de la misma generación, pero en este caso un hombre del radicalismo que pasó también allá por los 70 por la Juventud Radical. Distintas historias, creo que valen la pena para compartir con vos y con tu familia. Me parece que esta es la idea también. Pensá que hay muchos chicos, muchos jóvenes que de esto se enteraron por la escuela nada más y que vale la pena recordarles qué pasó en la Argentina. No pasó tanto. Para la historia de un país, 40 años, ¿sabés qué? Es nada. Ojo, para la historia de un país es nada. Nos vamos a la pausa.